¿Sabías que hay historias que quedaron fuera de las páginas más conocidas de la Biblia? Historias que mencionan a una mujer tan poderosa y enigmática que incluso desafió las normas divinas. Una figura rodeada de misterio, silencio y controversia. Hoy hablaremos de Lilith, una mujer mencionada en textos antiguos que, según algunos relatos, fue creada antes de Eva. Una figura que se negó a someterse y que, por ese acto, fue borrada de las escrituras más comunes. Pero, ¿por qué? ¿Qué representa su historia y qué impacto tiene para nosotros hoy? Si esta es la primera vez que escuchas sobre Lilith, o si ya conocías algo de su historia, quédate, porque este video está lleno de detalles que cambiarán tu forma de ver este relato oculto. Además, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. La creación de Lilith. La historia de la creación que todos conocemos dice que Dios creó primero a Adán, moldeándolo del polvo de la tierra, y después formó a Eva a partir de su costilla, como su compañera y ayuda. Esta imagen ha sido repetida por generaciones, pero pocos saben que, en textos más antiguos, existe una historia diferente que rompe con esta narrativa. En estos relatos, Adán no estuvo solo al principio, sino que tuvo una primera compañera, Lilith. Según el alfabeto de Ben Sira, un texto medieval que recopila tradiciones antiguas, Dios creó a Lilith de la misma manera que a Adán, del polvo y barro de la tierra, moldeándola con sus propias manos. Pero aquí viene el detalle crucial: mientras Eva fue formada a partir de Adán, Lilith no. Lilith no era una extensión de Adán, sino un ser completo e independiente. Esto significaba que, desde el momento de su creación, Lilith era igual a Adán en naturaleza, sustancia y propósito. No había jerarquía entre ellos. Imagina por un momento lo radical que era esta idea: un hombre y una mujer creados como iguales, ambos nacidos directamente de la tierra, ambos reflejo de la obra de Dios. En un mundo donde las sociedades estaban profundamente estructuradas por jerarquías de género, este relato no solo era inusual, sino desafiante. ¿Qué significaba esto para los primeros lectores o escuchas de esta historia? ¿Era Lilith una imagen de equilibrio divino, o un desafío a las estructuras que muchos consideraban sagradas? Pero, si Lilith fue creada igual a Adán, ¿qué salió mal? Según el relato del alfabeto de Ben Sira, pronto surgieron conflictos entre ellos. Se dice que Adán esperaba que Lilith aceptara un rol subordinado, algo que ella rechazó con firmeza. Lilith insistía en que, al haber sido creada de la misma manera y del mismo material que él, no debía obedecerle ni someterse a sus deseos. En palabras modernas, Lilith reclamaba su autonomía y su derecho a decidir. Esto nos lleva a una reflexión importante: ¿era Lilith una figura adelantada a su tiempo? Su insistencia en la igualdad y en su propia independencia parece un mensaje que resuena incluso en la actualidad. Pero en su tiempo, este tipo de postura fue vista como inaceptable. En lugar de ceder a las demandas de Adán, Lilith tomó una decisión que marcaría el resto de su historia. Según el relato, ella pronunció el nombre sagrado de Dios, una acción poderosa y reservada para lo divino, y con ello abandonó el jardín del Edén. Este acto de pronunciar el nombre sagrado no solo fue visto como un símbolo de rebeldía, sino como un desafío directo a la autoridad divina. Lilith eligió la libertad antes que la sumisión, y en su partida dejó a Adán solo. Pero esta decisión también la llevó a ser excluida, no solo del Edén, sino de las narrativas oficiales que conocemos hoy. Así, Lilith pasó de ser una creación igual a Adán a convertirse en una figura relegada a los márgenes de la historia bíblica, vista por algunos como una rebelde y por otros como un símbolo de resistencia. Es curioso pensar cómo esta idea de una primera mujer igual a Adán fue tratada con tanta controversia que terminó siendo suprimida de las escrituras oficiales. ¿Fue Lilith una amenaza para el orden establecido? ¿O simplemente un símbolo demasiado incómodo para ser aceptado en una época donde la autoridad masculina era indiscutible? Lo cierto es que su historia plantea preguntas que nos llevan a cuestionar cómo entendemos los relatos bíblicos y las intenciones detrás de lo que se incluyó o se dejó fuera. Con Lilith fuera del Edén, su destino cambió de manera drástica, y las historias que se desarrollaron en torno a ella tomaron un tono mucho más oscuro y misterioso. Pero antes de llegar allí, es importante reflexionar: ¿qué habría pasado si la narrativa de Lilith hubiese sido aceptada como parte central de las escrituras?
¿Cómo habría cambiado nuestra comprensión sobre el papel de la mujer en la tradición judeocristiana? La rebelión de Lilith. La creación de Lilith como igual a Adán parecía ser el inicio de una relación armoniosa, pero rápidamente se convirtió en una fuente de conflicto. Según los relatos antiguos, el desacuerdo surgió sobre algo tan básico, pero simbólicamente poderoso: la igualdad. Lilith no solo reclamaba ser tratada como igual, sino que rechazaba cualquier intento de subordinación. En una sociedad patriarcal, este gesto era revolucionario, pero para Adán era un desafío intolerable. El conflicto entre ellos llegó a su punto más alto cuando Adán, queriendo establecer su autoridad, exigió que Lilith se sometiera a él. Lilith, firme en su postura, se negó. En los relatos tradicionales, este momento es descrito con una intensidad casi divina. Lilith no solo rechazó la autoridad de Adán, sino que tomó una decisión que pocos habrían imaginado. Pronunció el nombre sagrado de Dios, un acto que en las tradiciones judías simboliza un acceso directo al poder divino, y con este acto, abandonó el Edén por voluntad propia. Este evento, aparentemente sencillo, marcó un punto de inflexión. Piensa en el impacto de este acto: una creación divina, igual a Adán, eligiendo la libertad sobre la obediencia, eligiendo el exilio sobre una vida de sometimiento. En un contexto religioso donde la obediencia a Dios y a las estructuras jerárquicas es un valor central, la decisión de Lilith no fue vista como un acto de valentía, sino como una rebelión. Pero, ¿fue Lilith realmente una rebelde, o simplemente una figura incomprendida? Para algunos, su decisión representa una búsqueda de autonomía y libertad, incluso frente a las consecuencias más severas. Para otros, su elección fue un acto de desafío directo a Dios y al orden establecido, lo que justificaba su posterior castigo. Y ese castigo fue severo. Según las tradiciones, Lilith se convirtió en un espíritu errante, condenada a vagar fuera del Edén. Pero no terminó ahí. Con el tiempo, su figura se transformó en algo mucho más oscuro. En las tradiciones hebreas posteriores, Lilith fue asociada con la noche, con lo peligroso y lo desconocido. Se decía que acechaba a los recién nacidos, que rondaba a las mujeres embarazadas y que incluso seducía a los hombres mientras dormían, llevándolos a cometer actos prohibidos. ¿Por qué una figura que inicialmente representaba igualdad y autonomía terminó siendo demonizada de esta manera? Algunos estudiosos sugieren que la transformación de Lilith en un espíritu oscuro y peligroso refleja los miedos y ansiedades de las sociedades antiguas frente a las mujeres que rompían con las normas tradicionales. Lilith se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando las mujeres reclaman un poder que las estructuras patriarcales no están dispuestas a conceder. Por otro lado, esta narrativa también plantea preguntas profundas. ¿Fue este castigo realmente divino, o fue una construcción humana para reprimir el simbolismo de Lilith como una mujer libre e igual a Adán? Si Lilith hubiera permanecido en el Edén, ¿cómo habría cambiado la narrativa sobre el papel de la mujer en la historia bíblica? Estas preguntas nos llevan a reflexionar no solo sobre el relato de Lilith, sino también sobre cómo se han moldeado las tradiciones religiosas a lo largo del tiempo. Lilith, a través de su rebeldía, no solo desafió a Adán, sino que también desafió un sistema que esperaba que las mujeres aceptaran un rol subordinado. Pero su acto de pronunciar el nombre sagrado de Dios, algo reservado para lo divino, marcó un límite que las narrativas posteriores no podían aceptar sin consecuencias. Y así, Lilith pasó de ser una figura igualitaria a convertirse en un símbolo del peligro y la tentación. Sin embargo, hoy en día, muchas personas han comenzado a reinterpretar la historia de Lilith. Para algunos, sigue siendo una figura oscura, para otros, representa una lucha por la igualdad y la libertad que sigue vigente. ¿Qué opinas tú? ¿Es Lilith una heroína incomprendida, o una rebelde que llevó su desafío demasiado lejos? El borrado de su historia. A pesar de la fuerza y el simbolismo detrás de la figura de Lilith, su historia nunca llegó a ser parte de las escrituras canónicas. ¿Por qué? Para comprenderlo, es necesario reflexionar sobre el contexto histórico y las dinámicas culturales de la época. Los textos bíblicos que hoy conocemos fueron compilados y editados en un tiempo en el que las estructuras patriarcales predominaban en la sociedad. Una figura como Lilith, que desafiaba no solo a Adán sino también al sistema divino establecido, era una amenaza directa a la narrativa de orden y autoridad que estos textos buscaban reforzar.
Con el paso de los siglos, Lilith fue relegada a los márgenes. Su nombre desapareció de las escrituras oficiales, pero no de la tradición. En textos como el alfabeto de Ben Sira, manuscritos cabalísticos y otras fuentes apócrifas, su historia sobrevivió, aunque transformada. Ya no era la primera mujer creada igual a Adán, sino una figura demonizada, un espíritu nocturno asociado al peligro y al caos. Este cambio en su narrativa parece responder más a los miedos y prejuicios humanos que a una intención divina. ¿Qué significaba este borrado? Lilith no solo fue silenciada, sino que su figura fue utilizada para ejemplificar lo que sucede cuando alguien y especialmente una mujer se atreve a desafiar las normas establecidas. Este acto de borrar su historia no solo habla de Lilith, sino también de cómo las sociedades han tratado a las figuras que cuestionan el status quo. Y así, Lilith pasó a representar algo más, el peligro de la libertad no controlada, pero también la resistencia frente a la opresión. Imágenes de manuscritos antiguos y textos apócrifos. Con el tiempo, sin embargo, su figura comenzó a resurgir. En el mundo moderno, Lilith ha sido reinterpretada como un símbolo de libertad, resistencia y empoderamiento. En especial, movimientos feministas y espiritualidades alternativas han adoptado su historia como un ejemplo de la lucha por la igualdad y la autonomía. Ahora, Lilith no solo desafía las narrativas que la silenciaron en el pasado, sino que también inspira a quienes buscan justicia e igualdad en el presente. Este cambio en cómo percibimos a Lilith nos lleva a una pregunta importante: ¿qué otras voces fueron silenciadas en la historia? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de estas historias cuando finalmente salen a la luz? Entonces, ¿quién fue Lilith realmente? Una mujer incomprendida que eligió la libertad a cualquier costo, una figura rebelde castigada por desafiar a la autoridad divina, o quizás ambas cosas. Su historia nos invita a mirar más allá de las narrativas oficiales y a reflexionar sobre cómo se han construido las tradiciones que seguimos hoy. ¿Qué significan estas historias para nosotros en un mundo que todavía lucha con cuestiones de igualdad y justicia? Vista como una heroína o como un símbolo de advertencia, sigue siendo una figura que no deja indiferente a nadie. Nos recuerda que las historias no contadas tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre la vida, la fe y las relaciones humanas. Tono más cercano, música suave pero intrigante. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de Lilith? ¿Es un símbolo de resistencia que debemos admirar, o un ejemplo de lo que sucede cuando se desafían las reglas divinas? Déjalo en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre esta historia tan fascinante. Si este video te pareció interesante, no olvides darle like, compartirlo con alguien a quien le pueda gustar y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estas historias profundas y reflexivas. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo capítulo.